Era una noche fría y oscura. A la distancia se podía divisar una fina niebla que cubría las sucias y descuidadas calles de la parte más deplorable de Baltimore. Solo un ligero y constante sonido rompía la tenebrosa y tranquila noche. Eran unos pasos. Un hombre sale entre la niebla como si un personaje de una obra de teatro se tratara, como si el destino lo hubiera llevado a aquella misteriosa e histórica noche de 1849. El hombre, perdido en sus pensamientos, fue sorprendido por una masa oscura e inerte en el suelo. Curioso y un poco fastidiado por sus interrumpidos pensamientos, se centró en la silueta. Para su asombro, descubrió que era un cuerpo. De un hombre, para ser exactos, del aspecto más terrible que había presenciado jamás. Una palidez cadavérica, ropas raídas y varios talles mayores a lo que les correspondería, y un estado de conciencia e inconsciencia parodística tal que rozaba con un lecho de muerte. Luego de varios intentos se logró que aquella criatura abandonada por la mano de Dios balbuceara unas pocas palabras, un nombre, un contacto. Horas pasaron hasta que se lo pudo hospitalizar, solo para volver en sí 4 días después y exclamar unas últimas palabras, un último aliento de vida. Estas fueron: que Dios se apiade de mi pobre alma. Pocos serán los que desconozcan el nombre de Edgar Allan Poe, inspiración de decenas de escritores, creador del estilo literario detectivesco y una figura desde siempre rodeada de misterio y de extrañezas. ¿Qué fue lo que lo llevó a la muerte? No se sabe, pero eso no quita que haya varias teorías sobre ella, algunas más y otras menos probables. Luego de hacer una profunda investigación, llega a varias conclusiones, pero también a muchas preguntas. Para poder llegar a eso, primero haré una rápida cronología de los hechos, no solo del día en concreto que se lo encontró, sino también de los días anteriores, que es totalmente clave para poder llegar a una conclusión. Posicionándonos en 1847, poco después de la muerte de la esposa de Poe, Virginia, se arregló un matrimonio entre el escritor y una tal Sarah Elmira Royster, una amiga de su infancia recientemente viuda. Ahora, lo que pasó después de que se comprometieran es un poco confuso, porque encontré 2 versiones y no sé cuál es la correcta. Primero, según Wikipedia, la cual tiene información bastante desordenada y poco clara de este hecho, dice que Poe viajó a Nueva York para invitar a su tía excuñada María Clem a su boda. Posteriormente desaparecería y aparecería en Baltimore. Ahora, también hay información y hasta una carta que afirma que Poe viajó a Filadelfia para una conferencia. Un día antes de este viaje, Elmira lo nota enfermo y lo obliga a ir al médico. Este le aconsejaría no viajar. Cuando Poe se va a confundir sus bastones como un estado de abrumación, demostrando lo que efectivamente no está en óptimas condiciones para viajar. Una vez en el tren, yendo para su conferencia, Poe pierde totalmente la cabeza. La gente contó que lo escuchaban murmurar para sí mismo como si estuviera a punto de explotar. Debido a esto, Poe cancela su reunión y dice viajar a Nueva York para aclarar sus pensamientos. Desaparecería y aparecería en Baltimore. Sea cual sea la verdadera versión, tenemos 2 datos en común: un viaje a Nueva York y la posterior desaparición. Lo más curioso de esto es la posición de cada ciudad, las cuales se encuentran en puntas totalmente opuestas. Posteriormente, hay un hueco de tiempo bastante grande, y se lo encontraría en un estado de delirio total y semi-inconsciente, vistiendo ropas raídas que no le pertenecían. El caso finalmente se cerraría con muerte por alcoholismo e inflamación del cerebro, lo cual en esa época se relacionaba que no tenían idea de qué le pasó. Aún así, poco se sabe de todo esto, ya que los documentos del hospital y hasta el acta de fallecimiento desaparecieron. Ahora,
Expandiendo los datos de la cronología, se pueden sacar varias teorías que a lo largo de los años se difundieron, siendo algunas más creíbles que otras. Se va desde el asesinato hasta el suicidio y hasta sobredosis accidental, pero de las 13 o 14 que hay, decidí incluir solo 2. Estas son las más fuertes en cuanto a evidencia. En primera instancia tenemos el coping, de las teorías más difundidas hasta la fecha y la que menos me gusta, pero que aún así la evidencia está. ¿Qué es el copying? Fue un método de votación fraudulento que consistía en emborrachar a una persona y hacerla votar repetidas veces por alguien con distintas vestimentas y documentaciones. ¿Qué demuestra que esto haya sido posible? 1. El día que se encontró a Poe era día de elecciones. 2. El lugar donde lo encontraron fue a las afueras del bar Ryan's Fort Worth Hall, bar conocido por ser donde tiraban a las víctimas del copying después de usarlas. ¿Qué datos hay en contra de esto? Bueno, solo uno, y es que el doctor encargado de él aseguraba que Poe no se encontraba borracho esa noche ni con olor a alcohol. La segunda teoría, que es la que más me gusta a mí, es la más actual y relaciona muchas otras teorías. Esta desarrolla la posibilidad de que Poe haya muerto de nada más y nada menos que por un tumor cerebral. Años después de su entierro, 30 para ser exactos, se decidió mover el cuerpo de Poe a otra tumba, ya que en la que estaba ni siquiera tenía una lápida, sino un bloque que decía número 80. Dato: la lápida que originalmente se iba a utilizar tiene una historia bastante particular, y es que en el lugar donde estaba guardada, un depósito, un tren que pasaba cerca de él se descarriló y lo destrozó totalmente, destruyendo todas las lápidas que estaban ahí. Posteriormente se lo trasladaría a un lugar más homenajeable, y es ahí que, cuando se abrió el ataúd para reconocer el cuerpo, se vio que había una masa dura y seca en el cráneo. En su momento se creyó que era el cerebro, pero que hoy en día se sabe que el cerebro es de las primeras cosas que se descomponen cuando morimos. Esta masa coincide con distintos tipos de posibles tumores. Esto mismo puede explicar diferentes episodios que tuvo Poe a lo largo de su vida, como la epilepsia, la meningitis y la constante depresión crónica que lo llevó al alcohol. También se describió movimientos extraños de Poe constantemente, como involuntarios, posiblemente relacionados con la epilepsia. Dato 2. Poe es uno de los pocos escritores de esa época en describir en sus narraciones ataques epilépticos alucinativos con precisión. Toda esta evidencia es lo que se cree que lo llevó a la tumba a Poe, pero aún así no se explican muchísimas de las otras cosas que pasaron esos días, que me lleva a preguntarme varias cosas, aún habiendo estado investigando durante varios días. 1. Si el copy no sucedió, ¿por qué vestía ropas que no le pertenecían? ¿Fue asaltado? Si este fue el caso, ¿por qué? Si no tenía ni un centavo ni otras cosas de valor. 2. ¿Cómo terminó en Baltimore? En ambas versiones, tanto la que iba a Filadelfia y cambió su destino a Nueva York, y la que iba a visitar a su tía en la misma ciudad, el destino es el mismo, pero aún así terminó en Baltimore, ciudad a la cual está en dirección opuesta. ¿Cuál hubiera sido el motivo de cambiar tan drásticamente su viaje? ¿Y por qué Baltimore? Según lo que investigué, él vivió varios años allí, pero en esos momentos no tenía razón de ir ahí. 3. Un tal John Joseph Moran fue el médico que atendió a Poe y que dio testimonio de su muerte, ya que afirmó haber estado allí el momento en que murió. Pero hay varias cosas extrañas con este señor. En primer lugar, se dice que cada vez que le preguntaban qué fue lo que pasó, cambiaba los hechos, el lugar y hasta la hora y día. También inventó todo un poema sobre ángeles y demonios que afirmó que Poe recitó antes de morir y que resultó ser mentira, o eso dicen. También dijo haber recitado a la tía de Poe para informar de su muerte, pero en realidad solo mandó una carta. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Quería fama? ¿Era un mentiroso compulsivo? Muchos también dicen que Poe no murió en el hospital, sino que Moran lo sacó de ahí y lo alojó en una habitación cerca de donde se alojaba originalmente y prohibió las visitas tanto de amigos como de su prometida. ¿Por qué esto? ¿Y por qué no hospedarlo donde ya estaba? Los únicos que tenían permiso para visitarlo era el mismo Moran y su esposa, que hacía de enfermera. ¿Acaso Moran creía que Poe tenía alguna enfermedad totalmente contagiosa o terminal? Moran terminó diagnosticándolo con delirium tremens, lo cual veremos que es en unos segundos, y Poe terminaría en una cárcel de borrachos donde moriría finalmente. ¿Cuál de las versiones pasó? ¿Murió Poe en el hospital o todo este extraño movimiento realmente pasó?
Volviendo a lo de antes, ¿qué es el delirium tremens? El delirium tremens es una fase de desintoxicación del alcohol. Hay una teoría que dice que Poe murió justamente de esto, de una intoxicación alcohólica, lo cual tendría muchísimo sentido. Tanto su esposa como sus anteriores novias querían que dejara el alcohol, y creo que eso justamente pasó. Los días anteriores a su muerte, muchos relataron que negaba el alcohol profundamente, y en muchas de las cartas que escribía relataba malestares y hasta llegó a creer que sufría de delirium tremens. ¿Es acaso posible que Poe, al querer dejar el alcohol, sufrió esta enfermedad que lo llevó al momento de su repentina aparición? Sin duda, si uno se pone a investigar bien, hay mucha información, mucha evidencia, muchas preguntas y muchas respuestas que al final chocan entre ellas. ¿Murió Poe secuestrado por un asunto tan trivial como un tema político? ¿Será el tumor lo que lo mató finalmente o fue su sana pero fatal decisión de dejar el alcohol lo que lo condenó? ¿Habrá tenido algo que ver el misterioso y mentiroso Dr. Moran? ¿O simplemente lo saltaron en aquellas oscuras calles? Quizás nada de esto pasó. Quizás algo más ocurrió, algo que nadie sabe y que el propio Poe se llevó a la tumba. Sea o no algo de esto, probablemente se mantenga como un misterio para siempre. Y la verdad, que me parece justo.